Hay momentos en la vida que cambian todo para siempre, instantes que dividen tu existencia en un antes y un después, y lo que viví en esa casa de clase media alta en Houston, Texas, fue exactamente eso, una experiencia que me marcó de tal manera que aún hoy, años después, cuando cierro los ojos puedo sentir el peso de aquella decisión que tuve que tomar en una fracción de segundo, una decisión que no solo cambiaría mi destino, sino el de una niña inocente cuyo nombre nunca podré olvidar. Mi nombre es Lucía Hernández, tengo 38 años y esta es la historia más difícil que he tenido que contar en toda mi vida. Si estás viendo esto, por favor, comenta de qué país nos estás viendo, porque necesito saber que esta historia llega a todos los rincones del mundo, que trasciende fronteras e idiomas, porque lo que voy a contarte es algo que lamentablemente sucede en todas partes, en todos los países, en todas las clases sociales. Y si alguna vez has sido testigo de algo similar, si has vivido una situación donde tuviste que tomar una decisión difícil para proteger a alguien vulnerable, comenta el número 1, porque necesito saber que no estoy sola en esto, que hay más personas que entienden el peso de tomar decisiones que van más allá de nosotros mismos. Pero lo que voy a contarte va mucho más profundo de lo que imaginas, porque descubrir la verdad fue solo el comienzo de una pesadilla que me persigue hasta el día de hoy. Era el año 2019 cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Después de trabajar durante 15 años como empleada doméstica en México, cuidando casas, niños, ancianos, haciendo todo tipo de labores del hogar por salarios que apenas me alcanzaban para sobrevivir, decidí que era hora de buscar algo mejor. Mis amigas me habían contado historias de mujeres que habían cruzado la frontera y habían encontrado trabajos bien pagados cuidando familias americanas, trabajos que les permitían enviar dinero a sus familias y tener una vida más digna. Yo era soltera, sin hijos, sin ataduras que me impidieran tomar esa decisión radical de dejar todo atrás y buscar el sueño americano que tantas personas persiguen. La travesía hasta Estados Unidos fue algo que prefiero no recordar con demasiado detalle. Fue peligrosa, humillante, aterradora, pero finalmente logré llegar a Houston, donde una red de conocidos me ayudó a encontrar trabajo. Durante los primeros meses trabajé limpiando oficinas en las madrugadas, un trabajo agotador y mal pagado, pero que me permitía mantenerme a flote mientras mejoraba mi inglés y buscaba algo mejor. Vivía en un cuarto diminuto que compartía con otras 3 mujeres en la misma situación que yo, todas inmigrantes, todas luchando por salir adelante en un país que nos veía como mano de obra barata pero necesaria. Fue en septiembre de ese mismo año cuando apareció la oportunidad que cambiaría mi vida para siempre. A través de María Elena, una mexicana que llevaba 10 años viviendo en Houston y que se había convertido en una especie de intermediaria entre familias americanas que necesitaban empleadas domésticas y mujeres como nosotras que necesitábamos trabajo, me llegó la propuesta de trabajar para la familia Morrison. Richard Morrison tenía 45 años, era ejecutivo de una empresa petrolera, un hombre aparentemente exitoso que vivía en una mansión en uno de los barrios más exclusivos de Houston. Su esposa, Catherine Morrison, de 42 años, trabajaba como abogada en un bufete prestigioso de la ciudad. Tenían una hija de 8 años llamada Emma, una niña rubia de ojos azules que, según María Elena, era muy educada y tranquila. La propuesta era tentadora. Viviría en la casa, tendría mi propia habitación con baño privado, me encargaría de las labores domésticas generales y ocasionalmente cuidaría a Emma cuando los padres tuvieran compromisos de trabajo. El salario era 3 veces más de lo que ganaba limpiando oficinas, además de tener todos los gastos de vivienda y alimentación cubiertos.
Era exactamente lo que había venido buscando a Estados Unidos, la oportunidad de tener un trabajo estable y bien remunerado que me permitiera ahorrar dinero y tal vez traer a mi hermana menor desde México. Cuando llegué a la mansión Morrison por primera vez, quedé impresionada por la opulencia del lugar. Era una casa de 2 pisos con al menos 6 habitaciones, jardines perfectamente cuidados, una piscina enorme en el patio trasero y un garaje que albergaba 2 autos de lujo. Todo parecía salido de una película americana, el sueño de riqueza y éxito que muchos inmigrantes imaginamos cuando pensamos en Estados Unidos. Richard Morrison me recibió con una sonrisa amable, me explicó cuáles serían mis responsabilidades y me mostró mi habitación, que era más grande y cómoda que cualquier lugar donde había vivido en mi vida adulta. Catherine Morrison parecía una mujer elegante pero distante, siempre impecablemente vestida, con esa formalidad fría que caracteriza a muchos profesionales exitosos. Durante nuestra primera conversación, me explicó que trabajaba muchas horas y que, a menudo, llegaba muy tarde a casa, por lo que necesitaban alguien confiable que se encargara del hogar y ocasionalmente cuidara a Emma. Me dijo que su hija era una niña muy independiente para su edad, que no daba problemas y que básicamente necesitaba supervisión básica cuando ellos no estuvieran. Emma fue la primera en conquistar mi corazón. Era una niña hermosa, con una sonrisa tímida pero genuina, muy educada y madura para sus 8 años. Desde el primer día noté algo especial en ella, una especie de tristeza oculta en sus ojos azules, como si cargara un peso invisible que no correspondía a su edad. Cuando me presenté como la nueva empleada que trabajaría en la casa, ella simplemente asintió y me dijo con una voz muy suave que esperaba que me gustara vivir allí. Había algo en su manera de hablar, en su comportamiento, que me recordaba a mí misma de pequeña, cuando aprendí muy temprano a ser invisible, a no molestar, a comportarme de manera que los adultos no tuvieran razones para enfadarse conmigo. Los primeros meses trabajando para los Morrison fueron relativamente tranquilos. Establecí una rutina diaria que incluía limpiar la casa, hacer la compra, preparar las comidas y cuidar de Emma cuando era necesario. La niña iba al colegio de lunes a viernes y yo aprovechaba esas horas para hacer la mayor parte del trabajo doméstico. Catherine Morrison efectivamente trabajaba muchas horas y a menudo llegaba a casa después de las 8 de la noche, agotada y con poco tiempo para dedicar a su familia. Richard Morrison tenía horarios más flexibles, a veces trabajaba desde casa, otras veces viajaba por asuntos de negocios, pero cuando estaba presente siempre se mostraba amable y conversador conmigo. Sin embargo, con el paso del tiempo comencé a notar ciertos detalles que me generaban una inquietud difícil de explicar. Emma tenía comportamientos extraños para una niña de su edad. Era excesivamente obediente, demasiado silenciosa, y parecía estar siempre en alerta, como si esperara que algo malo fuera a suceder en cualquier momento. Cuando su padre llegaba a casa, ella inmediatamente se ponía tensa, sus movimientos se volvían más cautelosos y a menudo se disculpaba por cosas que no había hecho o que eran completamente normales para una niña de 8 años. Recuerdo vívidamente un día de noviembre cuando estaba preparando la cena y Emma estaba haciendo sus deberes en la mesa de la cocina. Richard Morrison llegó del trabajo más temprano de lo usual y se acercó a saludar a su hija. Lo que vi me perturbó profundamente. Emma se tensó visiblemente cuando su padre se acercó, y cuando él le puso la mano en el hombro de manera aparentemente cariñosa, ella se encogió ligeramente, como si el contacto la incomodara. Richard Morrison le preguntó sobre su día en el colegio, y Emma respondió con monosílabos, manteniendo la mirada fija en sus cuadernos, evitando el contacto visual con su padre. Esa noche, después de que Emma se fuera a dormir,
No pude evitar pensar en lo que había observado. Como mujer que había trabajado cuidando niños durante muchos años, había aprendido a leer las señales, a detectar cuando algo no estaba bien. La relación entre Emma y su padre tenía algo que no me parecía normal, pero no podía identificar exactamente qué era. Era una sensación instintiva, un presentimiento que me decía que había algo oculto bajo la superficie de perfecta familia americana que los Morrison proyectaban hacia el exterior. Durante las siguientes semanas presté más atención a las dinámicas familiares y lo que comencé a notar me llenó de una preocupación creciente. Emma tenía pesadillas frecuentes, a menudo se despertaba llorando en las madrugadas y cuando yo iba a consolarla, ella se aferraba a mí con una desesperación que no era normal en una niña de su edad. En varias ocasiones le pregunté si algo la preocupaba, si había algún problema en el colegio o si se sentía mal por alguna razón, pero ella siempre negaba con la cabeza y me decía que todo estaba bien, aunque sus ojos me decían exactamente lo contrario. Richard Morrison tenía la costumbre de dar las buenas noches a Emma todas las noches, algo que inicialmente me parecía un gesto tierno de padre cariñoso. Pero comencé a notar que estas visitas nocturnas se extendían más tiempo de lo normal. A veces duraban 20 o 30 minutos, y después de que él salía de la habitación de Emma, la niña a menudo lloraba en silencio. Cuando le pregunté por qué lloraba, ella siempre me decía que había tenido un mal sueño, pero yo estaba segura de que había estado despierta todo el tiempo. Una noche de diciembre, alrededor de las 11:30, me desperté porque escuché ruidos extraños que venían de la habitación de Emma. Mi cuarto estaba al final del pasillo, cerca del de la niña, y los sonidos que llegaban hasta mí me pusieron los nervios de punta. Eran sonidos ahogados, como si alguien estuviera llorando, pero tratando de no hacer ruido, mezclados con lo que parecían voces susurradas. Me quedé acostada durante varios minutos, tratando de determinar si lo que escuchaba era real o producto de mi imaginación. Pero los sonidos continuaron. Finalmente decidí levantarme para comprobar si Emma estaba bien. Caminé descalza por el pasillo, tratando de no hacer ruido, y cuando me acerqué a su habitación vi que había una línea de luz bajo la puerta, lo que significaba que la lámpara estaba encendida. Los sonidos ahora eran más claros. Definitivamente era la voz de Emma, pero sonaba asustada, y había otra voz masculina que le hablaba en susurros. Reconocí inmediatamente que era la voz de Richard Morrison. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que pudieran escucharlo desde dentro de la habitación. No sabía qué hacer, si tocar la puerta, si entrar directamente, si fingir que no había escuchado nada. Parte de mí quería creer que había una explicación inocente para lo que estaba sucediendo, que tal vez Emma había tenido una pesadilla particularmente fuerte y su padre estaba consolándola, pero mi instinto me decía que algo estaba terriblemente mal. Decidí quedarme junto a la puerta durante unos minutos más, tratando de escuchar mejor lo que estaba sucediendo. Las voces se hicieron más bajas, pero pude distinguir que Richard Morrison le decía algo a Emma sobre mantener secretos, sobre cosas que eran especiales entre ellos y que nadie más debía saber. La voz de Emma sonaba asustada y confundida, y en un momento escuché claramente que decía que no quería, que le dolía. Esas palabras me helaron la sangre. Todo mi cuerpo se tensó y sentí una oleada de náusea que casi me hace vomitar ahí mismo en el pasillo. No podía creer lo que estaba escuchando. No quería creer que mis peores sospechas estuvieran confirmándose de la manera más horrible posible. Richard Morrison, el padre aparentemente ejemplar, el ejecutivo exitoso que vivía en una mansión y tenía una vida perfecta, estaba abusando sexualmente de su propia hija de 8 años. En ese momento crucial, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que iba a salírseme del pecho,
Tuve que tomar una decisión que cambiaría todo. Podía fingir que no había escuchado nada, volver a mi habitación y pretender que aquella pesadilla no estaba sucediendo. Podía mantenerme callada para conservar mi trabajo, mi estabilidad económica, mi situación migratoria, que ya era precaria de por sí. O podía hacer lo correcto, arriesgar todo lo que había construido en Estados Unidos para proteger a una niña indefensa que estaba siendo victimizada por la persona que se suponía que debía cuidarla y protegerla. La decisión se tomó sola. Sin pensarlo más, toqué suavemente la puerta y dije en voz lo suficientemente alta para que pudieran escucharme. Emma, ¿estás bien? Escuché ruidos y quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Los susurros se detuvieron inmediatamente, y después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, escuché los pasos de Richard Morrison acercándose a la puerta. Cuando abrió la puerta, Richard Morrison tenía una expresión que jamás había visto en él antes. Sus ojos, que siempre habían sido amables y cordiales conmigo, ahora tenían una frialdad que me dio escalofrío. Su rostro estaba rojo y pude ver que había estado sudando. Me miró fijamente durante varios segundos antes de hablar, y cuando lo hizo, su voz sonaba forzada, como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por mantener la compostura. Emma tuvo una pesadilla, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya está mejor, solo necesitaba que alguien la tranquilizara un poco. Puedes volver a dormir, Lucía, todo está bien. Pero yo pude ver más allá de su fachada. Pude ver a Emma, detrás de él, sentada en la cama, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, con la ropa desarreglada, con esa mirada de terror absoluto que ningún niño debería tener jamás. ¿Puedo hablar con Emma un momento?, le pregunté, tratando de mantener mi voz lo más calmada posible. A veces es más fácil para los niños hablar con una mujer cuando han tenido pesadillas. Richard Morrison me miró con una expresión que claramente decía que no era bienvenida, pero la situación era demasiado delicada como para que pudiera negarme directamente sin levantar más sospecha. No es necesario, respondió firmemente. Emma ya está mejor, ¿verdad, cariño? Miró hacia la niña y aunque no pude ver exactamente su expresión desde donde estaba, pude percibir la amenaza implícita en su mirada. Emma asintió rápidamente, pero cuando nuestros ojos se encontraron por encima del hombro de su padre, vi en ellos una súplica silenciosa, una petición de ayuda que me partió el corazón en 1000 pedazos. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo, pensando en Emma, en lo que había presenciado, en lo que tenía que hacer. Era evidente que la niña estaba siendo abusada sexualmente por su propio padre, probablemente desde hacía tiempo, y que la situación había escalado hasta un punto en que ella ya no podía soportarlo más. Sus pesadillas nocturnas, su comportamiento retraído, su miedo constante, todo tenía sentido ahora bajo la luz horrible de esta revelación, pero también era consciente de la posición extremadamente vulnerable en la que me encontraba. Era una inmigrante indocumentada, trabajando para una familia rica y poderosa, sin conexiones, sin recursos legales, sin nadie que pudiera respaldar mi palabra contra la de un ejecutivo petrolero respetado. Si acusaba a Richard Morrison de abuso infantil, él fácilmente podía volcar la situación en mi contra, acusarme de cualquier cosa, hacer que me deportaran, destruir completamente mi vida. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro aterrorizado de Emma, escuchaba su voz asustada diciendo que no quería, que le dolía y sabía que no tenía opción. No podía permitir que aquella niña siguiera siendo victimizada, no importaba cuáles fueran las consecuencias para mí. Había venido a Estados Unidos buscando una vida mejor, pero no a costa de permitir que se cometieran atrocidades contra una criatura inocente. Al día siguiente, mientras Emma estaba en el colegio y Richard Morrison había salido a trabajar, comencé a investigar qué opciones tenía.
No conocía bien el sistema legal estadounidense, pero sabía que tenía que existir alguna manera de reportar casos de abuso infantil. Usando la computadora de la casa cuando Catherine Morrison no estaba, busqué información sobre servicios de protección infantil, números de teléfono de emergencia, organizaciones que ayudaban a niños en situaciones de abuso. Descubrí que existía un sistema llamado Child Protective Services, que se encargaba precisamente de investigar casos de abuso infantil y proteger a los menores en situaciones de peligro. También encontré información sobre líneas telefónicas confidenciales donde se podían reportar casos de abuso sin dar el nombre del denunciante inicialmente. Esto me dio un poco de esperanza, porque significaba que tal vez podía reportar la situación sin exponerme inmediatamente. Pero también investigué sobre las posibles consecuencias legales para mí. Descubrí que como testigo de un crimen, especialmente uno que involucraba a un menor, tenía la obligación moral y legal de reportarlo, independientemente de mi estatus migratorio. Sin embargo, también era consciente de que el sistema de inmigración estadounidense era implacable con personas como yo y que reportar a mi empleador podía resultar en mi deportación inmediata. Durante los siguientes días observé cuidadosamente la dinámica familiar, documentando mentalmente todo lo que veía. Emma seguía teniendo pesadillas, seguía mostrando signos de trauma, seguía encogiéndose cada vez que su padre se acercaba a ella. Richard Morrison, por su parte, parecía más nervioso desde la noche que lo había interrumpido y me miraba con desconfianza, como si sospechara que yo sabía algo que no debía saber. Catherine Morrison continuaba con sus largos horarios de trabajo, aparentemente ajena a lo que estaba sucediendo en su propia casa. Esto me resultaba particularmente frustrante, porque como madre se suponía que ella debía ser la primera en notar los signos de que algo estaba mal con su. Pero estaba tan absorta en su carrera profesional, tan desconectada de su vida familiar, que no veía las señales obvias del trauma que Emma estaba experimentando. Una tarde, mientras Emma hacía sus deberes y yo preparaba la merienda, decidí intentar una aproximación diferente. Me senté junto a ella en la mesa de la cocina y comencé a hablarle sobre mi propia infancia en México, sobre cómo a veces los adultos hacían cosas que no estaban bien y cómo era importante que los niños pudieran hablar con alguien de confianza cuando se sentían asustados o confundidos. Emma me escuchaba atentamente, pero mantenía la mirada fija en sus cuadernos. Cuando terminé mi pequeño relato, le pregunté gentilmente si había algo que la preocupara, si había algo que quisiera contarme. Por un momento pensé que iba a abrirse conmigo. Vi cómo sus ojos se llenaron de lágrima y su labio inferior comenzó a temblar. Pero justo en ese momento escuchamos la puerta principal abriéndose y Richard Morrison llegando a casa. Emma se tensó inmediatamente, secó rápidamente sus lágrimas y se concentró intensamente en sus deberes. Cuando Richard Morrison entró a la cocina para saludar, me miró con una expresión que claramente me advertía que no me metiera donde no me llamaban. Esa mirada confirmó todas mis sospechas y me hizo entender que él sabía que yo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Esa misma noche, después de asegurarme de que toda la familia estaba dormida, salí sigilosamente de la casa y caminé varias cuadras hasta encontrar una cabina telefónica pública. Con las manos temblando y el corazón latiéndome furiosamente, marqué el número de la línea de denuncia de abuso infantil que había encontrado en mi investigación. Cuando respondieron, les expliqué la situación en mi inglés imperfecto. Describí lo que había presenciado. Les di la dirección de la familia Morrison y les supliqué que intervinieran lo más pronto posible. La persona que me atendió fue muy profesional y comprensiva. Me explicó que tomarían la denuncia en serio, que enviarían trabajadores sociales a investigar la situación,
y que la identidad de los denunciantes se mantenía confidencial durante las investigaciones iniciales. Me pidió que proporcionara todos los detalles posibles sobre lo que había observado, que describiera el comportamiento de la niña y que documentara cualquier evidencia física que pudiera haber notado. Después de hacer la llamada, regresé a la casa sintiéndome como si hubiera cruzado un punto de no retorno. Sabía que había hecho lo correcto, que era mi obligación moral proteger a Emma, pero también sabía que había puesto en peligro mi propia estabilidad y seguridad. Los próximos días serían cruciales y no tenía idea de cómo se desarrollarían los acontecimientos. No tuve que esperar mucho para tener respuesta. 3 días después de hacer la denuncia, mientras yo estaba limpiando la sala y Emma estaba en el colegio, llegaron 2 trabajadores sociales del Child Protective Services, acompañados por un oficial de policía. Cuando Richard Morrison abrió la puerta y se identificaron, su rostro se puso blanco como un papel. Yo estaba en la habitación contigua, pero pude escuchar toda la conversación. Los trabajadores sociales le explicaron que habían recibido una denuncia de abuso infantil en esa dirección y que necesitaban hacer una investigación preliminar. Richard Morrison trató de mantener la compostura. Les dijo que debía haber algún malentendido, que él era un padre ejemplar y que jamás haría daño a su hija. Pero su nerviosismo era evidente, y los profesionales tenían experiencia suficiente para detectar cuando alguien estaba ocultando algo. Le pidieron que llamara a su esposa para que viniera a casa inmediatamente y que no recogiera a Emma del colegio hasta que ellos pudieran hablar con la niña en un ambiente controlado. También me pidieron que me quedara disponible para una entrevista, ya que como empleada doméstica que vivía en la casa, yo era un testigo potencial importante. Cuando Catherine Morrison llegó a casa 1 hora después, estaba furiosa y confundida. No podía entender por qué los servicios sociales estaban investigando a su familia y repetía una y otra vez que debía haber algún error, que ellos eran una familia respetable, que jamás harían daño a su hija. Su reacción me hizo pensar que ella realmente no sabía lo que estaba sucediendo, que su marido había logrado ocultar completamente sus acciones abusivas. Los trabajadores sociales me entrevistaron durante más de 2 horas. Les conté todo lo que había observado durante mi tiempo trabajando en la casa, el comportamiento extraño de Emma, sus pesadillas constantes, su miedo hacia su padre, la noche que los había interrumpido, las voces que había escuchado, las palabras específicas que Emma había pronunciado. También les describí los cambios en el comportamiento de Richard Morrison después de esa noche, su nerviosismo, la manera como me miraba con desconfianza. Los profesionales me aseguraron que mi testimonio era extremadamente valioso y que mi decisión de reportar la situación había sido correcta y valiente. Me explicaron que el próximo paso sería entrevistar a Emma en un centro especializado, con psicólogos infantiles entrenados para trabajar con víctimas de abuso sexual, y que, basándose en esa entrevista y en la investigación adicional, determinarían qué acciones legales tomar. Esa tarde, cuando Emma llegó del colegio, se encontró con una casa completamente transformada. Sus padres estaban visiblemente alterados, había extraños haciendo preguntas y la atmósfera era tensa y cargada de ansiedad. Cuando me vio, Emma corrió hacia mí y se aferró a mi cintura, como si yo fuera su único punto de seguridad en medio del caos que se había desatado a su alrededor. Los trabajadores sociales le explicaron a Emma de manera muy gentil y apropiada para su edad que necesitaban hablar con ella sobre cómo se sentía en casa, que había personas especializadas en ayudar a niños que se sentían tristes o asustados y que ella no había hecho nada malo. Emma escuchaba con los ojos muy abiertos y aunque no dijo mucho en ese momento, pude ver en su expresión que entendía que algo importante estaba sucediendo. Richard Morrison
Trató de intervenir varias veces durante la conversación con Emma, pero los trabajadores sociales le pidieron firmemente que no interfiriera. Su actitud defensiva y controladora solo servía para confirmar las sospechas de los investigadores. Catherine Morrison, por su parte, parecía estar en shock, como si no pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo en su vida perfectamente ordenada. Esa noche, después de que los trabajadores sociales se marcharan con la promesa de regresar al día siguiente para llevar a Emma a la entrevista especializada, la casa se sumió en un silencio tenso y cargado de hostilidad. Richard Morrison me miraba con un odio puro, y aunque no dijo nada directamente, era evidente que sabía que yo había sido quien había hecho la denuncia. Catherine Morrison evitaba mirarme, como si de alguna manera yo fuera responsable de la pesadilla que se había desatado en su familia. Emma, por su parte, se aferraba a mí más que nunca. Esa noche, cuando la ayudé a prepararse para dormir, me susurró al oído que tenía miedo, que no sabía qué iba a pasar, pero que se sentía aliviada de que alguien finalmente supiera la verdad. Esas palabras confirmaron que había hecho lo correcto, que mi intuición no me había fallado y que Emma efectivamente había estado siendo victimizada por su propio padre. Los siguientes días fueron un torbellino de investigaciones, entrevistas y revelaciones perturbadoras. La entrevista especializada con Emma confirmó las peores sospechas. Richard Morrison había estado abusando sexualmente de su hija durante al menos 2 años, desde que ella tenía 6 años. Los abusos habían comenzado gradualmente, con tocamientos inapropiados que él presentaba como juegos especiales entre padre e hija, y habían escalado progresivamente hasta incluir actos sexuales completos. Emma también reveló que su padre la había amenazado repetidamente para mantener el secreto, diciéndole que si alguien se enteraba, la familia se destruiría, que su madre se pondría muy triste, que ella sería enviada lejos de casa y que nadie le creería, porque él era un hombre importante y respetado. Estas amenazas habían mantenido a la niña silenciada durante años, cargando sola con un trauma que ningún ser humano, mucho menos una criatura de su edad, debería tener que soportar. La investigación también reveló que Richard Morrison había estado muy cuidadoso en ocultar sus acciones. Los abusos siempre ocurrían cuando Catherine Morrison no estaba en casa, generalmente durante las visitas nocturnas que él presentaba como rutinas normales de padre cariñoso. Había manipulado psicológicamente a Emma para que creyera que lo que estaba sucediendo era normal, que era una expresión especial de amor paternal y que ella sería castigada severamente si revelaba su secreto especial. Cuando los resultados de la investigación se hicieron oficiales, Richard Morrison fue arrestado en su lugar de trabajo bajo cargos de abuso sexual infantil en primer grado, violación de menor y manipulación psicológica. Las imágenes de él siendo esposado y llevado en un carro de policía aparecieron en las noticias locales, destruyendo instantáneamente su reputación profesional y social. La empresa petrolera donde trabajaba lo despidió inmediatamente, y varios de sus colegas expresaron shock y disgusto al enterarse de los cargos en su contra. Catherine Morrison, devastada por las revelaciones, inicialmente trató de negar la realidad de lo que había estado sucediendo bajo su propio techo. Era comprensible su reacción. Descubrir que su marido había estado abusando de su hija durante años era algo tan horrible que su mente se resistía a aceptarlo. Sin embargo, la evidencia era abrumadora y eventualmente no tuvo más opción que confrontar la terrible verdad sobre el hombre con quien había estado casada durante 15 años.
Mi situación personal se complicó significativamente después del arresto de Richard Morrison. Catherine Morrison, comprensiblemente alterada y buscando a alguien a quien culpar por el colapso de su vida, me responsabilizó por haber destruido su familia. Me acusó de haber malinterpretado situaciones inocentes, de haber inventado evidencia, de haber arruinado la vida de un hombre bueno por mis propias motivaciones ocultas. Era claro que ella necesitaba un chivo expiatorio para procesar su propio trauma y culpa. Me despidió inmediatamente, sin ningún tipo de compensación o consideración por los meses de trabajo leal que había proporcionado. Tuve que encontrar otro lugar donde vivir en cuestión de días, lo que fue extremadamente difícil considerando mi situación migratoria precaria y el hecho de que ahora tenía que testificar en un caso criminal de alto perfil. Muchos potenciales empleadores se mostraron reticentes a contratarme cuando se enteraron de mi involucramiento en el caso Morrison, temiendo las complicaciones legales que podrían surgir. Pero la reacción más dolorosa vino de Emma misma. La niña, confundida por el caos que se había desatado en su vida, inicialmente me culpó por la desaparición de su padre. A pesar de haber sido victimizada por él, Richard Morrison seguía siendo su papá, y a los 8 años no tenía la capacidad emocional para entender completamente por qué había sido necesario separarlo de la familia. Durante varias semanas, Emma se negó a hablar conmigo, y cuando nos cruzábamos en los procedimientos legales, me miraba con resentimiento y confusión. El proceso legal fue largo, complicado y emocionalmente agotador. Como testigo principal en el caso, tuve que declarar múltiples veces ante abogados, fiscales, jueces y jurados. Mi testimonio sobre lo que había presenciado esa noche crucial fue fundamental para establecer un patrón de comportamiento abusivo, y los fiscales me aseguraron que, sin mi intervención, Emma habría continuado siendo victimizada indefinidamente. Richard Morrison contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, y su estrategia de defensa se centró en desacreditar mi testimonio. Argumentaron que yo era una inmigrante resentida que había inventado las acusaciones para vengarse de mi empleador, que mi inglés limitado había causado malentendidos, que mis antecedentes culturales me hacían ver situaciones normales como inapropiadas y que no tenía credibilidad como testigo debido a mi estatus migratorio irregular. Estos ataques a mi carácter y credibilidad fueron humillantes y dolorosos. Durante el juicio, los abogados de Morrison me hicieron sentir como si yo fuera la criminal, cuestionando cada detalle de mi testimonio, sugiriendo que había motivaciones ocultas detrás de mis acusaciones y tratando de pintarme como una empleada doméstica despechada que estaba dispuesta a destruir una familia respetable para obtener algún tipo de beneficio personal. Pero la evidencia contra Richard Morrison era demasiado sólida como para ser desestimada por tácticas legales agresivas. Además de mi testimonio, los investigadores habían encontrado evidencia física del abuso en la habitación de Emma. Habían documentado los signos psicológicos de trauma en la niña y habían obtenido confesiones parciales del propio Morrison durante los interrogatorios policiales. Los psicólogos infantiles que trabajaron con Emma confirmaron que sus relatos eran consistentes con los patrones típicos de abuso sexual infantil crónico. El momento más difícil del juicio llegó cuando Emma tuvo que testificar. Aunque los procedimientos se adaptaron para hacer la experiencia menos traumática para ella, incluyendo entrevistas grabadas en lugar de comparecencias en persona, ver a esa niña pequeña describir los horrores que había experimentado fue desgarrador para todos los presentes en la sala del tribunal. Su testimonio fue claro, detallado y absolutamente convincente, destruyendo cualquier duda restante sobre la culpabilidad de su padre.
Después de 2 semanas de testimonios y deliberaciones, el jurado declaró a Richard Morrison culpable de todos los cargos en su contra. Fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. El juez, al pronunciar la sentencia, comentó que los crímenes de Morrison eran particularmente horribles porque había traicionado la confianza más sagrada que existe, la de un padre hacia su hijo. Catherine Morrison, devastada por la sentencia y enfrentando la realidad de criar sola a una hija traumatizada, finalmente comenzó a entender la magnitud de lo que había sucedido. En una conversación privada después del juicio, me pidió perdón por haberme culpado inicialmente. Reconoció que yo había sido valiente al reportar el abuso y admitió que, sin mi intervención, Emma habría continuado sufriendo indefinidamente. Emma también comenzó gradualmente a entender que lo que había hecho había sido para protegerla. Con la ayuda de terapeutas especializados en trauma infantil, comenzó a procesar lo que había experimentado y a entender que nada de lo que había sucedido era su culpa. Cuando nos volvimos a encontrar varios meses después del juicio, ella corrió hacia mí y me abrazó, diciéndome que sabía que yo la había salvado y que me estaría agradecida para siempre. Mi propia situación legal se resolvió de manera más positiva de lo que había esperado. Los fiscales, reconociendo mi cooperación crucial en el caso y el riesgo personal que había asumido al reportar el abuso, me ayudaron a regularizar mi situación migratoria a través de un programa especial para testigos de crímenes graves. También recibí apoyo de organizaciones de derechos de los inmigrantes que habían seguido el caso y que reconocían la importancia de proteger a personas que denuncian crímenes a pesar de su situación migratoria vulnerable. Encontrar trabajo después del juicio fue desafiante inicialmente, pero eventualmente encontré empleo con una familia que había seguido el caso en las noticias y que admiraba mi coraje al proteger a una niña indefensa. Mi nueva empleadora, Sarah Thompson, era una madre soltera con 2 hijas adolescentes que valoraba la importancia de tener personas confiables y éticamente sólidas cuidando de su familia. Los años siguientes trajeron tanto sanación como reflexión. Emma continuó recibiendo terapia psicológica para procesar su trauma y, según los reportes que recibía ocasionalmente a través de los trabajadores sociales, estaba progresando bien en su recuperación. Había comenzado a mostrar comportamientos más típicos de una niña de su edad, había mejorado sus relaciones sociales en el colegio y estaba desarrollando una relación más saludable con su madre. Catherine Morrison también recibió terapia para lidiar con la culpa y el trauma de haber estado casada con un abusador de niños durante 15 años sin darse cuenta. Vendió la mansión donde habían vivido, ya que Emma asociaba ese lugar con los abusos, y se mudó a una casa más pequeña en otro barrio. Redujo sus horas de trabajo para pasar más tiempo con su hija, reconociendo que su ausencia emocional había contribuido indirectamente a crear las condiciones que permitieron que el abuso continuara sin ser detectado. 3 años después del juicio, Catherine Morrison me contactó para invitarme a una pequeña celebración del cumpleaños número 12 de Emma. Fue un encuentro emotivo, lleno de lágrimas y abrazos. Emma había crecido y se veía más saludable y feliz de lo que jamás la había visto durante mis meses trabajando en su casa. Me contó sobre sus actividades en el colegio, sus amigas, sus planes para el futuro, y aunque todavía tenía momentos difíciles, era evidente que estaba sanando y reconstruyendo su vida. Durante esa visita, Emma me dijo algo que jamás olvidaré. Lucía, gracias por ser valiente cuando yo no podía serlo. Gracias por cuidarme cuando nadie más lo hacía. Cuando sea grande, quiero ayudar a otros niños como tú me ayudaste a mí. Esas palabras me hicieron llorar.
pero también me confirmaron que todas las dificultades que había enfrentado habían valido la pena. La experiencia con los Morrison cambió completamente mi perspectiva sobre muchas cosas. Me hizo entender que el abuso infantil puede suceder en cualquier familia, independientemente de su estatus socioeconómico, educación o apariencia externa. Me enseñó que los depredadores a menudo son personas respetadas y aparentemente normales que utilizan su posición de poder y confianza para victimizar a los más vulnerables. También me hizo valorar la importancia de confiar en los instintos y hablar por aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Como adultos, tenemos la responsabilidad de proteger a los niños, y esa responsabilidad trasciende consideraciones personales como la estabilidad laboral, la situación migratoria o las consecuencias sociales. Cuando se trata de la seguridad de un menor, no hay excusas para el silencio o la inacción. Mi situación migratoria eventualmente se regularizó completamente y pude traer a mi hermana menor desde México, cumpliendo uno de los objetivos principales que me había llevado a Estados Unidos en primer lugar. Continué trabajando como empleada doméstica, pero ahora con una perspectiva completamente diferente sobre mi papel. No era solo alguien que limpiaba casas y cuidaba niños, era alguien que podía ser los ojos y oídos que protegían a los más vulnerables. Comencé a involucrarme en actividades de concientización sobre abuso infantil, compartiendo mi historia en conferencias y talleres organizados por servicios sociales y organizaciones de protección infantil. Mi testimonio como inmigrante que había arriesgado todo para proteger a una niña abusada resonaba particularmente con otras empleadas domésticas, niñeras y trabajadores del hogar que a menudo se encontraban en posiciones donde podían observar dinámicas familiares problemáticas, pero temían reportarlas debido a su situación vulnerable. A través de este trabajo de concientización, me enteré de que el caso de Emma no era único. Estadísticamente, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños experimentan algún tipo de abuso sexual antes de cumplir 18 años, y en la mayoría de los casos, el abusador es alguien conocido por la familia, a menudo un familiar directo. Estas estadísticas me horrorizaron, pero también me motivaron a continuar hablando sobre la importancia de creer a los niños, de prestar atención a las señales de abuso y de actuar cuando sospechamos que algo está mal. Años después del juicio, recibí una carta de Richard Morrison desde la prisión. En ella, me pedía perdón por haber arruinado mi vida con sus acciones. Reconocía que yo había hecho lo correcto al proteger a Emma y admitía que necesitaba ayuda psicológica para entender y controlar sus impulsos. La carta me perturbó profundamente porque me recordó que los abusadores también son seres humanos complejos, no monstruos unidimensionales, y que el abuso infantil es un problema social complejo que requiere enfoques multifacéticos para ser abordado efectivamente. Sin embargo, también me enfureció que Morrison tratara de presentarse como víctima de sus propios impulsos, cuando Emma era quien realmente había sufrido las consecuencias de sus acciones. No respondí a su carta, pero la conservé como un recordatorio de la importancia de mantener la perspectiva correcta sobre quiénes son las verdaderas víctimas en situaciones de abuso. Hoy, más de 7 años después de aquella noche que cambió todo, puedo decir que mi vida se ha reconstruido de maneras que nunca habría imaginado. Tengo un trabajo estable, una situación migratoria regularizada y he formado conexiones profundas con organizaciones que trabajan para proteger a los niños. Más importante aún, he encontrado un propósito que va más allá de mis propias necesidades económicas. Ser una voz para los sin voz, un escudo para los indefensos. Emma ahora tiene 15 años y está próxima a graduarse de la escuela secundaria. Mantenemos contacto regular
y ella se ha convertido en una joven fuerte y resiliente que utiliza su experiencia para ayudar a otros niños que han pasado por traumas similares. Está planeando estudiar trabajo social en la universidad con el objetivo de especializarse en terapia para víctimas de abuso infantil. Su transformación de víctima silenciosa a defensora empoderada es un testimonio del poder de la sanación y la resistencia humana. Catherine Morrison también ha reconstruido su vida, convirtiéndose en una defensora activa de la concientización sobre abuso infantil y trabajando para educar a otros padres sobre las señales que podrían haber pasado por alto. Habla abiertamente sobre su experiencia, reconociendo su responsabilidad como madre que no detectó el abuso que estaba ocurriendo bajo su propio techo y utilizando su historia para ayudar a otras familias a evitar tragedias similares. La historia de los Morrison se convirtió en un caso de estudio utilizado en programas de entrenamiento para trabajadores sociales, oficiales de policía y profesionales de la salud mental. Los detalles de cómo se desarrolló el abuso, cómo fue detectado y cómo se manejó la investigación y el procesamiento legal proporcionan lecciones valiosas para profesionales que trabajan en la protección infantil. Reflexionando sobre toda esta experiencia, me doy cuenta de que aquella decisión de tocar la puerta de Emma esa noche no solo salvó a una niña del abuso continuo, sino que también me transformó como persona. Me enseñó que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar del miedo. Me mostró que las personas aparentemente sin poder, como las empleadas domésticas inmigrantes, pueden tener un impacto profundo cuando deciden hacer lo correcto. También me enseñó sobre la complejidad del trauma y la sanación. Emma no se recuperó inmediatamente después de que su padre fuera arrestado. La sanación fue un proceso largo y difícil que requirió años de terapia, apoyo familiar y su propia determinación interna. Pero el hecho de que pudiera comenzar ese proceso de sanación solo fue posible porque alguien intervino para detener el abuso. Mi experiencia también destacó la importancia de los sistemas de protección infantil y las redes de apoyo para las víctimas. Sin los trabajadores sociales profesionales, los psicólogos especializados, los fiscales comprometidos y las organizaciones de apoyo que se involucraron en el caso, mi denuncia inicial podría no haber resultado en la protección efectiva de Emma. Se necesita una comunidad entera para proteger a un niño del abuso. Hoy, cuando hablo con otras empleadas domésticas, niñeras y trabajadores del hogar sobre la importancia de estar alerta a los signos de abuso infantil, siempre enfatizo que su posición única les da una responsabilidad especial. Como personas que tienen acceso íntimo a las dinámicas familiares, que observan interacciones entre padres e hijos que otros no ven, que pueden detectar cambios en el comportamiento de los niños, tienen la oportunidad de ser protectores cruciales de los más vulnerables. Pero también reconozco que la decisión de reportar sospechas de abuso no es fácil, especialmente para inmigrantes indocumentados que temen las consecuencias legales. Por eso trabajo con organizaciones que proporcionan protecciones legales para testigos de crímenes, que ofrecen asesoría confidencial sobre cómo reportar sospechas de abuso y que apoyan a las personas que toman la difícil decisión de hablar por los niños que no pueden protegerse a sí mismos. La tecnología también ha cambiado la manera como se pueden reportar casos de abuso infantil. Ahora existen aplicaciones móviles anónimas, sitios web seguros y líneas telefónicas especializadas que hacen más fácil y seguro reportar sospechas de abuso. Estas herramientas son particularmente valiosas para personas que temen las repercusiones de hacer denuncias directas. Sé que mi historia no es única. Miles de empleadas domésticas, niñeras, maestros, vecinos
Y otros adultos enfrentan situaciones similares, donde sospechan que un niño está siendo abusado, pero no saben qué hacer o temen las consecuencias de actuar. Mi mensaje para todas estas personas es simple. Los niños dependen de nosotros para su protección y esa responsabilidad es más importante que nuestras propias preocupaciones personales. Emma me enseñó que los niños son increíblemente resilientes, pero también increíblemente vulnerables. Pueden sobrevivir a traumas inimaginables y reconstruir sus vidas, pero solo si los adultos en sus vidas toman las decisiones correctas para protegerlo. Cada día que no actuamos cuando sospechamos abuso es otro día que un niño continúa sufriendo de maneras que podrían afectar el resto de su vida. La experiencia también me enseñó sobre la importancia de la educación y la concientización. Muchos signos de abuso infantil que ahora reconozco fácilmente eran invisibles para mí antes de esta experiencia. La manera como Emma se encogía cuando su padre la tocaba, sus pesadillas frecuentes, su comportamiento excesivamente obediente, su miedo constante, eran todas señales claras que inicialmente no interpreté correctamente. Por eso apoyo fuertemente los programas educativos que enseñan a adultos a reconocer los signos de abuso infantil. Estos programas deberían ser obligatorios para cualquier persona que trabaje con niños o que tenga acceso regular a ellos, incluyendo empleadas domésticas, niñeras, maestros, entrenadores deportivos, líderes religiosos y trabajadores de cuidado infantil. También creo firmemente en la importancia de educar a los niños sobre los límites corporales apropiados, sobre la diferencia entre secretos buenos y secretos malos, y sobre su derecho a decir no a contacto físico que los haga sentir incómodos. Emma nunca recibió esta educación, lo que la hizo más vulnerable a la manipulación de su padre. Si hubiera sabido que tenía el derecho de rechazar el contacto físico que la hacía sentir incómoda, si hubiera entendido que los adultos no deberían pedirle que guardara secretos sobre actividades físicas, si hubiera sabido que había adultos de confianza a quienes podía contarle cuando algo la asustaba, tal vez habría podido pedir ayuda mucho. Mirando hacia atrás, también me doy cuenta de lo afortunada que fui de trabajar en un lugar donde pude observar directamente las dinámicas familiares problemáticas. Muchos casos de abuso infantil nunca son detectados porque suceden en total privacidad, sin testigos, sin observadores externos que puedan notar los signos de alerta. Los abusadores son frecuentemente muy cuidadosos en ocultar sus acciones y los niños están demasiado asustados, confundidos o manipulados como para buscar ayuda por sí mismos. Esto me hace pensar en todos los Emmas que nunca son rescatados, todos los niños que continúan siendo abusados porque no hay ningún adulto en posición de observar los signos de alerta o de actuar cuando los detecta. Esta realidad me motiva a continuar hablando públicamente sobre mi experiencia, con la esperanza de que mi historia inspire a otros a estar más alerta y más dispuestos a actuar. Una de las preguntas que me hacen frecuentemente cuando comparto mi historia es si me arrepiento de haber tomado la decisión de reportar el abuso, considerando todas las dificultades personales que experimenté como resultado. Mi respuesta siempre es la misma. Jamás me arrepentiré de haber protegido a Emma. Las dificultades que experimenté fueron temporales y manejables. El trauma que Emma habría continuado experimentando habría sido permanente e irreversible. Además, las dificultades que enfrenté me enseñaron lecciones valiosas sobre la fortaleza personal, la importancia de la comunidad y el poder de hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Descubrí recursos internos que no sabía que tenía. Encontré apoyo en lugares inesperados y desarrollé un sentido de propósito que ha enriquecido mi vida de maneras que nunca habría imaginado. También quiero abordar un mito común sobre el abuso infantil.
la idea de que solo sucede en familias pobres, disfuncionales o socialmente marginadas. El caso de los Morrison demuestra claramente que el abuso infantil puede suceder en cualquier familia, independientemente de su estatus socioeconómico, educación o respetabilidad social. Richard Morrison era un ejecutivo exitoso, vivía en una mansión, tenía una reputación profesional impecable y desde el exterior parecía ser el padre perfecto. Sin embargo, detrás de esa fachada de respetabilidad estaba cometiendo los crímenes más horribles contra su propia hija. Esta realidad me hizo entender que el abuso infantil es verdaderamente una epidemia oculta que trasciende todas las barreras sociales, económicas y culturales. Los depredadores utilizan precisamente su estatus respetable como camuflaje para sus acciones, sabiendo que su posición social los protege de la sospecha y hace menos creíbles las acusaciones en su contra. Richard Morrison utilizó conscientemente su reputación como hombre de negocios exitoso para desacreditar mi testimonio durante el juicio, argumentando que una empleada doméstica inmigrante no tenía credibilidad para acusar a un ciudadano americano respetado. Pero lo que más me impactó durante todo el proceso legal fue descubrir la sofisticación psicológica con la que Morrison había manipulado a Emma. No era simplemente un hombre que había perdido el control de sus impulsos, era un depredador calculador que había estudiado cuidadosamente las vulnerabilidades psicológicas de su propia hija para victimizarla de la manera más efectiva posible. Había utilizado su posición de autoridad paternal, su conocimiento íntimo de los miedos y deseos de Emma y su control sobre su ambiente doméstico para crear una prisión psicológica de la cual ella no podía escapar. Los psicólogos que evaluaron el caso explicaron que Morrison había empleado técnicas de manipulación que son típicas de los abusadores sexuales más sofisticados. Había comenzado con el grooming, un proceso gradual de desensibilización, donde normaliza progresivamente comportamientos sexuales inapropiados, presentándolos como expresiones normales de cariño paternal. Había aislado psicológicamente a Emma, haciéndola creer que ella era cómplice de las actividades sexuales y que sería castigada si alguien se enteraba. También había utilizado técnicas de control mental, alternando entre amenazas aterradoras sobre las consecuencias de revelar el secreto y promesas de que ella era especial, que tenían una relación única que nadie más podría entender. Esta combinación de miedo y manipulación emocional había creado una dinámica donde Emma se sentía simultáneamente aterrorizada y responsable por los abusos, incapaz de buscar ayuda porque había sido condicionada a creer que ella misma sería culpada y castigada. Entender la sofisticación de estas técnicas de manipulación me ayudó a comprender por qué Emma no había podido pedir ayuda por sí misma y por qué era tan crucial que un adulto externo hubiera intervenido. Los niños que son victimizados de esta manera están completamente indefensos ante la manipulación psicológica de adultos que utilizan su autoridad y conocimiento superior para crear realidades distorsionadas donde el abuso parece normal o inevitable. Esta comprensión también me hizo valorar aún más la importancia de mi decisión de actuar basándome en mi intuición, incluso cuando no tenía evidencia directa o comprensión completa de lo que estaba sucediendo. Si hubiera esperado hasta tener pruebas concretas o si hubiera racionalizado las señales que estaba observando, Emma habría continuado siendo victimizada indefinidamente. Los depredadores sexuales son expertos en ocultar sus crímenes y frecuentemente es solo la intervención basada en sospechas intuitivas la que puede romper el ciclo de abuso. Años después del juicio, cuando Emma ya era una adolescente en recuperación,
Tuvimos una conversación profunda sobre su experiencia durante los años de abuso. Me contó que había tratado de buscar ayuda de manera indirecta en varias ocasiones, haciendo comentarios vagos a maestros, escribiendo historias perturbadoras en tareas escolares, teniendo pesadillas públicas que esperaba que alguien investigara más profundamente. Pero los adultos en su vida habían interpretado estas señales como problemas normales de la infancia o las habían pasado por alto completamente. Esta revelación me hizo entender la importancia crítica de entrenar a todos los adultos que interactúan con niños para reconocer las señales sutiles de abuso. Los niños víctimas de abuso sexual raramente hacen revelaciones directas, especialmente cuando el abusador es un familiar o figura de autoridad. En cambio, comunican su trauma a través de cambios comportamentales, síntomas físicos inexplicables, regresiones del desarrollo, pesadillas persistentes, conocimiento sexual inapropiado para su edad y otros indicadores indirectos que requieren una observación cuidadosa y una interpretación informada. Mi trabajo de concientización sobre abuso infantil me ha llevado a colaborar con escuelas, organizaciones religiosas, centros comunitarios y otros lugares donde los adultos tienen contacto regular con niños. Siempre enfatizo que la prevención y detección temprana del abuso infantil requiere una responsabilidad compartida de toda la comunidad, no solo de los padres o las autoridades oficiales. Durante una de estas presentaciones, conocí a María González, una maestra de escuela primaria, que había sospechado durante meses que uno de sus estudiantes de 7 años estaba siendo abusado en casa. El niño, Carlos, había comenzado a mostrar comportamientos regresivos, había perdido habilidades de control de esfínteres que ya había desarrollado, tenía dificultades extremas para concentrarse en clase y había comenzado a mostrar comportamientos sexualizados inapropiados con otros niños. María había reportado sus preocupaciones a la administración escolar y había sugerido que se contactara a los servicios de protección infantil, pero sus supervisores le habían dicho que necesitaba evidencia más concreta antes de hacer acusaciones tan serias. Le habían aconsejado que observara más tiempo, que hablara directamente con los padres del niño y que no saltara a conclusiones basándose en sospechas infundadas. Cuando María me contó esta historia, inmediatamente reconocí los mismos obstáculos institucionales y presiones sociales que casi me habían impedido actuar en el caso de Emma. Le aseguré que sus instintos probablemente eran correctos. La conecté con recursos legales que podían guiarla sobre cómo proceder y la alenté a confiar en su juicio profesional sobre el bienestar del niño. Con el apoyo adecuado y la información sobre cómo reportar sospechas de abuso de manera efectiva, María finalmente hizo la denuncia correspondiente. La investigación subsecuente reveló que Carlos efectivamente estaba siendo abusado sexualmente por su padrastro y que había estado sufriendo en silencio durante más de un año. Como en el caso de Emma, la intervención temprana fue crucial para detener el abuso y comenzar el proceso de sanación para el niño. La historia de Carlos me recordó que el trabajo que hacemos para proteger a los niños nunca termina realmente. Cada día, en cada comunidad, hay niños como Emma y Carlos que están siendo victimizados y que necesitan que los adultos en sus vidas tengan el coraje y el conocimiento para actuar en su protección. Mi experiencia personal me ha enseñado que frecuentemente somos la única línea de defensa entre los niños vulnerables y los depredadores que los victimicen. Pero también he aprendido que el trauma del abuso infantil no termina cuando se detiene el abuso físico. Emma ha requerido años de terapia intensiva para procesar su experiencia, reconstruir su autoestima, desarrollar relaciones saludables y aprender a confiar nuevamente en los adultos.
El abuso sexual en la infancia afecta profundamente el desarrollo neurológico, la capacidad de formar vínculos emocionales seguros, la percepción de sí mismo y del mundo, y la habilidad para establecer límites personales apropiados. Los terapeutas que trabajaron con Emma me explicaron que las víctimas de abuso sexual infantil tienen tasas significativamente más altas de depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, problemas de abuso de sustancias, dificultades en las relaciones íntimas y otros problemas de salud mental durante toda su vida. También tienen mayor riesgo de ser revictimizadas en relaciones adultas, porque el abuso temprano distorsiona su capacidad para reconocer comportamientos peligrosos y establecer límites personales efectivos. Sin embargo, también aprendí sobre la increíble capacidad de resiliencia que tienen los niños cuando reciben el apoyo adecuado. Emma no solo sobrevivió a su trauma, se transformó en una joven fuerte, empática y determinada a usar su experiencia para ayudar a otros. Su recuperación no fue lineal ni fácil. Incluyó retrocesos, crisis y momentos de profunda desesperación, pero su determinación de sanar y su acceso a recursos terapéuticos especializados le permitieron reconstruir su vida de maneras que inicialmente parecían imposibles. Catherine Morrison también experimentó su propio proceso de sanación y transformación. Inicialmente fue devastada por la culpa de no haber detectado el abuso de su hija, de haber estado casada durante 15 años con un hombre que resultó ser un depredador sexual, y de haber priorizado su carrera profesional sobre su responsabilidad como madre protectora. Durante los primeros años después del juicio, luchó con depresión severa, ansiedad y una sensación abrumadora de fracaso personal. Pero con el tiempo y la terapia, Catherine comenzó a entender que ella también había sido victimizada por la manipulación de Morrison. Él había sido extremadamente cuidadoso en ocultar sus acciones abusivas. Había proyectado la imagen de padre ejemplar en su presencia y había manipulado las dinámicas familiares de maneras que hicieron prácticamente imposible que ella detectara lo que estaba sucediendo. Los terapeutas le ayudaron a entender que aunque tenía responsabilidad como madre de proteger a su hija, no era culpable de los crímenes que su marido había cometido. Esta distinción entre responsabilidad y culpabilidad es crucial para la sanación de las familias afectadas por abuso sexual infantil. Catherine tenía la responsabilidad de estar más presente en la vida de su hija, de prestar más atención a las señales de angustia y de crear un ambiente donde Emma se sintiera segura para revelar problemas. Pero la culpabilidad por los actos criminales pertenecía exclusivamente a Richard Morrison, quien había tomado decisiones conscientes y deliberadas para victimizar a su propia hija. Understanding esta diferencia permitió que Catherine canalizara su energía hacia acciones constructivas en lugar de autodestrucción. Se convirtió en una defensora apasionada de la educación sobre abuso infantil, habló públicamente sobre su experiencia como madre que no detectó el abuso en su propia casa y trabajó con organizaciones que educaban a otros padres sobre cómo crear ambientes familiares donde los niños se sintieran seguros para revelar problemas. Su transformación de madre inconscientemente negligente a defensora informada y activista fue inspiradora para muchas otras personas que habían enfrentado situaciones similares. Catherine demostró que es posible tomar responsabilidad por errores pasados sin ser destruida por la culpabilidad, y que las experiencias más dolorosas pueden ser transformadas en oportunidades para prevenir que otros enfrenten tragedias similares. El impacto del caso Morrison se extendió mucho más allá de nuestra familia inmediata. Cuando la historia apareció en las noticias locales y nacionales,
generó conversaciones importantes sobre la prevalencia del abuso sexual infantil, las barreras que enfrentan las víctimas para reportar el abuso y la importancia de creer y apoyar a los niños que tienen el coraje de revelar que están siendo victimizados. También destacó los desafíos específicos que enfrentan los trabajadores domésticos inmigrantes cuando son testigos de crímenes en las casas donde trabajan. Mi historia resonó particularmente con otras empleadas domésticas que habían observado situaciones problemáticas, pero habían temido reportarlas debido a su situación migratoria vulnerable. Varias organizaciones de derechos de los inmigrantes utilizaron mi caso para abogar por protecciones legales más fuertes para testigos de crímenes que se encuentran en situaciones migratorias precarias. Una de las consecuencias más gratificantes de compartir mi historia públicamente fue recibir cartas y mensajes de personas que habían sido inspiradas a actuar en situaciones similares. Una mujer me escribió sobre cómo mi historia la había motivado a reportar sospechas de abuso en la familia para la que trabajaba como niñera, lo que resultó en la protección de 2 niños pequeños. Un maestro me contó que después de escuchar mi presentación, había prestado más atención a los comportamientos de sus estudiantes y había logrado identificar y reportar un caso de abuso que de otra manera podría haber pasado desapercibido. Estas historias me confirmaron que compartir experiencias difíciles puede tener un impacto multiplicador, inspirando a otros a encontrar el coraje para hacer lo correcto incluso cuando es personal y profesionalmente riesgoso. Cada persona que actúa para proteger a un niño vulnerable crea ondas expansivas que pueden salvar múltiples vidas y prevenir traumas intergeneracionales que podrían afectar a familias durante décadas. Sin embargo, también recibí críticas y ataques de personas que creían que había exagerado la situación, que había malinterpretado comportamientos paternales normales o que había destruido innecesariamente una familia respetable. Estos ataques fueron particularmente dolorosos porque venían a menudo de personas de mi propia comunidad inmigrante, que creían que había traicionado la confianza de mis empleadores y había dado una mala imagen de las trabajadoras domésticas latinas. Estas críticas me hicieron entender que el abuso sexual infantil sigue siendo un tema tabú en muchas culturas y que existe una tendencia generalizada a negar, minimizar o racionalizar evidencias de abuso cuando confrontarlas requiere acciones difíciles o socialmente disruptivas. También me hizo consciente de las presiones específicas que enfrentan las mujeres inmigrantes, quienes a menudo son vistas como responsables de mantener la estabilidad y armonía familiar, incluso cuando eso significa permanecer en silencio ante injusticia. Pero cada vez que me sentía desalentada por estas críticas, recordaba el momento en que Emma me había abrazado después del juicio y me había agradecido por haberla salvado. Recordaba las lágrimas de alivio en sus ojos cuando finalmente pudo contar su verdad sin miedo a las consecuencias. Recordaba la transformación que había visto en ella durante los años siguientes, de una niña aterrorizada y traumatizada a una joven fuerte y esperanzada. Estos recuerdos me daban la fuerza para continuar hablando mi verdad, sin importar las críticas o la incomprensión de otros. Mi experiencia también me enseñó sobre la importancia de construir redes de apoyo sólidas para personas que toman decisiones difíciles para proteger a los vulnerables. Durante los meses más difíciles del proceso legal, cuando enfrenté pérdida de trabajo, inestabilidad habitacional, ataques a mi carácter y incertidumbre sobre mi futuro, el apoyo de organizaciones de derechos de los inmigrantes, grupos de defensa infantil y individuos que creían en la importancia de lo que había hecho fue crucial para mi supervivencia emocional y práctica. Sin esta red de apoyo,
habría sido mucho más difícil mantener el coraje necesario para testificar contra Richard Morrison y soportar las presiones del proceso legal. Esto me hizo entender que proteger a las personas que denuncian abusos es fundamental para crear una sociedad donde los niños estén verdaderamente seguros, porque sin esta protección, muchos testigos potenciales permanecerán en silencio por miedo a las repercusiones. Por eso, ahora, trabajo activamente para crear y fortalecer estas redes de apoyo, especialmente para trabajadores domésticos y otros empleados que podrían encontrarse en posiciones donde observan dinámicas familiares problemáticas. Colaboro con organizaciones legales que proporcionan asesoría confidencial sobre cómo reportar sospechas de abuso, con grupos de apoyo emocional para testigos de crímenes y con organizaciones que ofrecen protecciones prácticas como asistencia habitacional temporal y apoyo financiero durante procesos legales. También he aprendido sobre la importancia de la educación continua para reconocer las formas cambiantes que puede tomar el abuso infantil. En los años desde el caso Morrison, he participado en múltiples entrenamientos sobre nuevas formas de explotación infantil, incluyendo abuso sexual facilitado por tecnología, tráfico infantil doméstico y formas sofisticadas de manipulación psicológica que pueden ser difíciles de detectar para observadores no entrenados. El mundo digital ha creado nuevas oportunidades para que los depredadores accedan a niños vulnerables y nuevos métodos para ocultar evidencias de abuso. Los abusadores ahora utilizan aplicaciones móviles, plataformas de redes sociales y otros medios digitales para encontrar víctimas, coordinar abusos y distribuir material de explotación infantil. Esta evolución tecnológica requiere que las personas que trabajan en protección infantil actualicen constantemente sus conocimientos y métodos de detección. Sin embargo, los principios fundamentales que aprendí durante la experiencia con Emma siguen siendo válidos. Confiar en los instintos cuando algo no se siente correcto. Prestar atención a cambios inexplicables en el comportamiento de los niños. Crear ambientes donde los niños se sientan seguros para revelar problemas y tener el coraje para actuar incluso cuando es personal o profesionalmente riesgoso. Mirando hacia el futuro, soy optimista sobre los avances que se están haciendo en la prevención y detección del abuso infantil. Hay más conciencia pública sobre la prevalencia del problema, mejores recursos de entrenamiento para adultos que interactúan con niños, sistemas de reporte más accesibles y seguros y tratamientos terapéuticos más efectivos para víctimas de trauma. También hay un reconocimiento creciente de que la protección infantil es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, no solo de los padres o las autoridades oficiales, pero también soy consciente de que queda mucho trabajo por hacer. Las estadísticas sobre abuso sexual infantil siguen siendo alarmantes, con millones de niños experimentando victimización cada año. Muchos casos nunca son reportados, muchas víctimas nunca reciben el tratamiento que necesitan para sanar, y muchos abusadores nunca enfrentan consecuencias por sus crímenes. La vergüenza, el miedo y la negación social continúan siendo barreras significativas para la protección efectiva de los niños. Por eso continúo compartiendo mi historia, trabajando con organizaciones de protección infantil y abogando por políticas que fortalezcan los sistemas de protección para niños vulnerables. Cada presentación que doy, cada artículo que publico, cada conversación que tengo sobre este tema es una oportunidad para prevenir que otro niño experimente lo que Emma experimentó, o para inspirar a otro adulto a tener el coraje que se necesita para proteger a un menor en peligro. Emma ahora tiene 23 años
y acaba de graduarse de la universidad con una especialización en trabajo social y una subespecialización en terapia de trauma infantil. Su transformación de víctima silenciada a profesional empoderada que dedica su vida a ayudar a otros niños traumatizados es el testimonio más poderoso del impacto que puede tener una intervención oportuna y apropiada. Ella regularmente me dice que sin mi intervención esa noche crucial nunca habría tenido la oportunidad de sanar, crecer y convertirse en la mujer fuerte que es hoy. Cuando pienso en el camino que hemos recorrido juntas desde aquella noche de diciembre cuando todo cambió, me lleno de una mezcla de dolor por lo que ella tuvo que soportar y orgullo por la manera como ha transformado su trauma en una fuerza para el bien. Su decisión de dedicar su carrera profesional a ayudar a otros niños traumatizados demuestra que los sobrevivientes de abuso no están destinados a permanecer como víctimas para siempre. Pueden convertirse en sanadores, defensores y agentes de cambio. La historia de Emma también ilustra la importancia crítica de la intervención temprana en casos de abuso infantil. Cada día adicional que un niño permanece en una situación abusiva causa daño psicológico adicional que puede tener efectos duraderos en su desarrollo emocional, social y neurológico. Por el contrario, cuando el abuso se detiene temprano y la víctima recibe tratamiento especializado inmediato, las posibilidades de recuperación completa aumentan significativamente. Esta realidad me motiva a continuar enfatizando en mis presentaciones que no podemos darnos el lujo de dudar, de buscar más evidencia o de racionalizar las señales de alarma cuando sospechamos que un niño está siendo abusado. El tiempo es un factor crítico y la acción inmediata puede ser la diferencia entre un niño que se recupera completamente y un niño que carga el trauma para el resto de su vida. También quiero abordar específicamente a las empleadas domésticas, niñeras y otros trabajadores del hogar que podrían estar leyendo esto. Ustedes están en una posición única para observar dinámicas familiares que otros no pueden ver, para detectar cambios sutiles en el comportamiento de los niños y para intervenir cuando algo no está bien. Sé que es aterrador arriesgar su estabilidad laboral, su situación migratoria o su seguridad personal para proteger a un niño que no es suyo biológicamente, pero quiero que sepan que hay recursos disponibles para apoyarlas si deciden actuar. Hay organizaciones legales que pueden asesorarlas confidencialmente sobre cómo reportar sospechas de abuso de manera segura. Hay grupos de apoyo emocional para personas que enfrentan situaciones difíciles y hay protecciones legales para testigos de crímenes que están diseñadas específicamente para proteger a personas en situaciones vulnerables como la nuestra. Más importante aún, quiero que sepan que su posición como trabajadoras del hogar no las hace menos importantes o menos creíbles como testigos. Los niños no distinguen entre adultos ricos y pobres, documentados e indocumentados, nativos o inmigrantes cuando necesitan protección. Ellos simplemente necesitan que los adultos en sus vidas tengan el coraje para actuar cuando algo está mal, independientemente del costo personal que esa acción pueda tener. Mi historia demuestra que una empleada doméstica inmigrante, sin recursos económicos, sin conexiones poderosas, sin educación formal en protección infantil, puede marcar una diferencia crucial en la vida de un niño abusado. No necesitan credenciales especiales o posiciones de autoridad para ser protectoras efectivas de niños vulnerables. Solo necesitan estar dispuestas a confiar en sus instintos, tomar acción cuando sea necesario y persistir a pesar de las dificultades que puedan enfrentar. Para aquellas personas que nunca han estado en una situación donde sospecharon abuso infantil, espero que mi historia las ayude a entender la complejidad y dificultad de estas decisiones.
Es fácil juzgar desde afuera y decir que cualquier persona decente reportaría inmediatamente sospechas de abuso, pero la realidad es mucho más complicada cuando su propia supervivencia económica, su estabilidad familiar y su seguridad personal están en riesgo. Las decisiones éticas más importantes raramente son fáciles y frecuentemente requieren sacrificios personales significativos. Lo que hizo posible que yo tomara la decisión correcta no fue una ausencia de miedo, sino una determinación de que proteger a Emma era más importante que protegerme a mí misma. Esta determinación no surgió de alguna superioridad moral innata, sino de una comprensión gradual de que algunos principios son más importantes que nuestro propio bienestar personal. También espero que mi historia ayude a las personas a entender que el abuso sexual infantil no es un problema abstracto que afecta a otras familias en otros lugares, sino una realidad presente en todas las comunidades, en todas las clases sociales, en todos los grupos demográficos. Las estadísticas indican que conocemos personalmente a niños que han sido o están siendo victimizados sexualmente, aunque no seamos conscientes de ello. Esta comprensión debería motivarnos a todos a estar más alerta a las señales de abuso, a crear ambientes donde los niños se sientan seguros para revelar problemas y a aprender sobre los recursos disponibles para apoyar a niños que han sido traumatizados. No tenemos que ser profesionales en protección infantil para ser parte de la solución. Simplemente tenemos que estar dispuestos a ver, escuchar y actuar cuando los niños necesitan nuestra protección. Finalmente, quiero hablar directamente a cualquier persona que pueda estar leyendo esto y que haya experimentado abuso sexual en su propia infancia. Quiero que sepan que no están solos, que no fue su culpa y que hay esperanza para la sanación sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el abuso. Emma me ha enseñado que los sobrevivientes de trauma tienen una fortaleza increíble y que con el apoyo adecuado pueden no solo sanar, sino también usar sus experiencias para ayudar y proteger a otros. Si están luchando con el trauma de abuso infantil, les animo a buscar ayuda profesional de terapeutas especializados en trauma. La sanación es posible, aunque el camino sea largo y difícil. Su experiencia no los define, su valor no ha sido disminuido por lo que les sucedió, y su futuro no está limitado por su pasado. Y si están en posición de proteger a otros niños, ya sea como padres, maestros, trabajadores sociales o simplemente como adultos conscientes en sus comunidades, espero que mi historia les dé el coraje y la motivación para actuar cuando sea necesario. Los niños dependen de nosotros para su protección, y esa dependencia es una responsabilidad sagrada que no podemos tomar ligeramente. La historia que he compartido con ustedes cambió mi vida para siempre, transformándome de una empleada doméstica que simplemente trataba de sobrevivir en un país extranjero a una defensora comprometida con la protección infantil. No elegí esta transformación inicialmente, fue una consecuencia inevitable de tomar una decisión moral difícil en un momento crucial. Pero ahora, años después, puedo decir que estoy agradecida por el camino que he recorrido, por las lecciones que he aprendido y por la oportunidad de usar mi experiencia para prevenir que otros niños sufran como Emma sufrió. Si mi historia inspira a una sola persona a actuar para proteger a un niño vulnerable, entonces todas las dificultades que he enfrentado habrán valido la pena. Los niños son nuestro futuro, nuestro legado más preciado y nuestra responsabilidad más sagrada. Protegerlos no es solo un deber legal o social, es un imperativo moral que define quiénes somos como seres humanos y como sociedad. Espero que todos ustedes encuentren el coraje para ser protectores de los más vulnerables, para ser voces de los que no pueden hablar por sí mismos
y para hacer la diferencia entre un niño que sufre en silencio y un niño que encuentra la seguridad y el apoyo que merece. Gracias por escuchar mi historia, por considerar sus implicaciones y por comprometerse a ser parte de la solución a uno de los problemas más urgentes de nuestro tiempo. Juntos, podemos crear un mundo donde todos los niños estén seguros, protegidos y libres para desarrollar su máximo potencial sin el peso del trauma o el miedo.